Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Polito Leira. Soy estudiante de la Universidad CNCI. La carrera que estoy estudiando es contador público. Mi número de matrícula es CTM 092716. La materia que se está presentando es Contabilidad Intermedia 2, impartida por la profesora Erika González, y el trabajo escolar que se está presentando es el proyecto integrador. Muy bien. Van a responder algunas preguntas relacionadas con los temas vistos durante esta semana. Esta semana se vieron varios temas relacionados con el capital contable. Y las preguntas son las siguientes. Pregunta número uno. ¿Qué variantes conforman el capital variado? Respuesta. El capital variado se refiere a cambios en el capital contable y sus variantes pueden incluir el capital social, el capital ganado y las reservas de capital. Estas variantes reflejan aportaciones iniciales, reinversiones y utilidades retenidas de los propietarios. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la relación en cuanto a reservas de capital y los tipos de reserva? Ok, respuesta. Las reservas de capital son fondos destinados para proteger el patrimonio empresarial y asegurar su estabilidad. Los tipos más comunes son la reserva legal, la reserva voluntaria y la reserva estatutaria. En términos simples, es un apartado para eventualidades futuras, es decir, es una reserva que las empresas van a guardar para si llega a ocurrir alguna eventualidad en el futuro. Por ejemplo, la reserva legal es obligatoria por la ley para cubrir las pérdidas. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, describe un caso práctico en el que apliquen cada uno de los tres tipos de dividendos. Muy bien. Número uno, dividendos en efectivo. Una empresa reparte una porción de sus utilidades en dinero a los accionistas. Número dos, dividendos en acciones. Las empresas emiten nuevas acciones para los accionistas en lugar de efectivo, aumentando su participación. Es decir, está dando las empresas más acciones para los accionistas. Número 3, dividendos en especie. La empresa entrega bienes o activos como productos de la empresa como dividendos. ¿Qué son los dividendos? Muy bien, los dividendos se calculan los ingresos y se restan los gastos y las reservas y se van a tomar decisiones en la repartición de estos dividendos. Ok, bueno, un caso práctico, ¿verdad? Un dividendo es el reparto de, después de los ingresos, se le van a restar los gastos y las reservas y después de esa resta, eso es lo que se le va a repartir a los accionistas. Esos son los dividendos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿De qué manera resumes las reglas de evaluación del capital ganado? Respuesta. Las reglas de evaluación del capital ganado
consideran los ingresos, las pérdidas y las reservas. Las reglas de evaluación, por ejemplo, en los ingresos, es reconocer los ingresos y las ganancias acumuladas, ¿verdad? O sea, estas son las reglas de evaluación del capital ganado. Si el capital ganado es muy extenso, recordemos que el capital ganado no es lo mismo que el capital social. El capital social es un, un capital aportado, un capital ganado. Un capital ganado es lo que se ha generado con el tiempo, gracias al capital social, el capital aportado. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, dice, ¿qué son los asientos contables y cuál es su relevancia? Respuesta. Los asientos contables son registros de todas las transacciones en los libros contables de una empresa. Son esenciales para reflejar la situación financiera y mantener la exactitud y legalidad en la contabilidad. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo defines a la variación del capital contable? Ok. La variación en el capital contable se refiere a los incrementos y decrementos en el patrimonio de los propietarios debido a operaciones como aportaciones, retiros o utilidades retenidas. Muy bien. Esta pregunta se refiere a las variaciones en el capital contable. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una empresa y tenemos un dueño que aportó cierta cantidad de dinero. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, se forma una empresa de pinturas y el dueño o el propietario aportó $30,000 para esta empresa. El propietario puede hacer un retiro de $15,000 después de que la empresa ha estado funcionando durante un periodo de tiempo, después de que la empresa ya comenzó a generar ganancias. Entonces, el dueño hace un retiro de cierta cantidad de aportaciones. Muy bien. A esto se refiere esta pregunta. ¿Cómo defines a la variación del capital contable? En términos simples son los incrementos o decrementos. En este caso fue un decremento. ¿Por qué? Porque el dueño decidió hacer un retiro al capital aportado y bueno, y para esto fue la variación del capital contable. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que conforman la utilidad integral? Respuesta. La utilidad integral incluye utilidad neta del periodo, que son los ingresos menos gastos. Otros resultados integrales, cambios por revalorización, diferencias en el tipo de cambio, etcétera. Muy bien, pues estas preguntas que se contestaron se basan en lo que es el capital. El capital contable vienen siendo las aportaciones, vienen siendo las acciones emitidas por una empresa. Por ejemplo, la empresa Nike, que fabrica los tenis y la ropa deportiva, emite acciones, ¿verdad? Entonces, aquí la ciencia se basa, la esencia contable se basa
en saber contabilizar estas acciones como capital contable. Muy bien, sabemos que esta empresa es grandísima y genera muchísimas acciones. Y bueno, la esencia contable es saber contabilizar estas acciones, cómo evaluar estas acciones, cómo presentar estas acciones, cómo hacerlo, cómo se contabilizan o cómo se hace la operación de los dividendos para los accionistas, ¿verdad? Entonces, entrar a profundidad a estos temas es demasiado. Entonces, pues, le agradezco mucho a la profesora que nos impartió esta materia de contabilidad intermedia 2. Le agradezco a la profesora Erika González Rosas, que pues eh, me aclaró varias dudas que tenía y contestó varias interrogantes que tenía al respecto, ¿verdad? Durante este mes. Y pues por mi parte ha sido todo. Espero que sigan teniendo una excelente tarde.